Muy buenos días, Sara. ¿Qué tal? Hola, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, mi nombre es Álvaro y primero que todo quisiera agradecerle por su tiempo. Comentarle también de que esta sesión va a ser grabada y utilizada para el desarrollo de un trabajo de nuestro curso Dirección Estratégica para Negocios Propios. Y bueno, quisiera que se presente y que me cuente un poco sobre su labor dentro de Circula. Ok, bueno, mi nombre es Sara Cerdán, yo soy actualmente Sales Manager dentro del equipo de Circula. Eh, Mi labor, bueno, mi puesto se encarga de la dirección estratégica comercial dentro de este aplicativo, además de, bueno, otras tareas vinculadas a hacer crecer comercialmente el app. Ok, bueno, muchas gracias. Ahora vamos a comenzar con las preguntas. Y antes comentarle que lo que nos comentó anteriormente Gabriel, ustedes buscan que sus aliados, o sea, los restaurantes, pastelerías y otras organizaciones los puedan ver como un socio comercial que les permite ofertar productos próximos a perecer a un precio más bajo. Y para ello quisiéramos saber con cuántos aliados cuentan actualmente y cómo están segmentados. Eh, Antes de seguir respondiendo consultas, quería preguntarte un poco más el marco de tu trabajo para poder entender un poco más cómo podría ayudarlos. Y sí, o sea, me gustaría saber un poquito más como del marco del proyecto. Así es, nosotros estamos tratando de profundizar y saber acerca, ¿no? Proponer diversas opciones, cómo podrían ustedes seguir operando y ir creciendo en sus operaciones dentro del mercado. Ajá. Y su segmentación en general. Ok, ok. Entonces, mm, y mediante estas preguntas, ustedes van a poder tener mayor información para poder, digamos, hacer El análisis. esta gestión estratégica, en estrategia o este análisis. Exacto. Así va a Ya, ser. ok, para terminar de entenderlo. Ok, entonces, respecto al número de aliados, me preguntaste en la plataforma. Ajá. ¿Y cómo están segmentados? A ver, tenemos dos públicos diferentes, tanto los usuarios como o sea, los restaurantes. Ahorita estás hablando con alguien que se encarga de la parte de restaurantes. La parte de propiamente de clientes lo ve otra área, que es marketing. Entonces, de esa área no le tengo mucha información directa. Entonces, respecto a la segmentación de restaurantes, pues se segmentan por rubro normalmente, ¿no? Tanto, no sé, pollerías, cafeterías, pastelerías, panaderías, tiendas, marcas con las que trabajamos, y también por distrito, ¿no? O sea, eh, al ser un aplicativo nuevo y tener también recursos limitados en cuanto a personas disponibles y tiempo también. Entonces la manera de hacerlo crecer es justamente enfocándonos en distritos principalmente donde, por ejemplo, en Miraflores actualmente hay muchos locales que trabajan con nosotros y de ahí seguir expandiendo a distritos aledaños, ¿no? Miraflores, Surco, San Isidro, Barranco, Magdalena, y pronto desarrollando pilotos como para ingresar a nuevos distritos que no teníamos mucha incidencia, ¿no? Y me preguntó ese número de aliados, alrededor de 300 marcas que trabajan con nosotros. Muchas gracias. ¿Y qué hacen actualmente para lograr el objetivo de ser percibidos como socios comerciales? ¿En qué sentido es esa consulta? O sea, ¿cómo buscan el impacto en lograr sus estrategias y seguir implementando con ese objetivo, ¿no? O sea, cómo buscan seguir creciendo como empresa y como socios a lo largo de los años que vienen operando. Eh, o sea, bueno, no, no estoy segura si estoy entendiendo bien tu pregunta, igual me interrumpes si no.
igual, yo suelo tener como entrevistas bastante más informales para que también te sientas como entrevistando. De hecho, eso es súper importante para poder entender un poco mejor cómo yo te puedo ayudar en verdad en esto. Ujú. Eh, Respecto a, bueno, no sé si iba más orientada a tu pregunta hacia cómo ganas como la confianza de o sea, de los aliados o Ajá. hacia cómo nos presentamos, como no sé si me lo puedes aclarar. Ah, ya, mira. O sea que, ¿cómo ustedes buscan lograr en la actualidad el objetivo de lograr ser percibidos como los socios comerciales a lo largo de los años que vienen operando y, o sea, con los aliados, digamos, o también con el público o los segmentos a los cuales ustedes se dirigen? Ok, perfecto. Respondo a la primera parte de tu pregunta. Creo que el crecimiento de un aplicativo, o sea, te genera bastante confianza cuando ya hay marcas a las que tienes de referentes, ¿no? Entonces, una estrategia es poder ir a tocarle las puertas a marcas que consideres que, bueno, tienes algún tipo de acercamiento, conoces a alguien dentro o has trabajado antes con ellos. Bueno, hay algunas diferentes maneras de tener un primer, digamos, caballito de batalla que te ayude a dar esa confianza inicial a otros para que después esas otras empresas también digan, ah, ok, si estás trabajando con, no sé, primos y soy una pollería, pues eh, va, me da más confianza porque ya alguien más confía en ti, ¿no? Eso es como un principal, eh, una opción para poder generar confianza para los restaurantes. Creo que lo otro también es la formalidad en la que te puedes presentar. O sea, yo como te decía, mi forma comercial es bastante cercana o informal, entre comillas, pero me refiero a formalidad con los procesos, ¿no? Actualmente existen varios aplicativos más enfocados a la parte de reparto de alimentos. De hecho, Circular es una propuesta muy nueva, entonces se genera muchas dudas también, ¿no? Bueno, sobre la propuesta en sí mismo y también sobre qué tanto alcance realmente tiene, si realmente es algo que va a durar en el tiempo, ¿no? Entonces, para poder afianzar esa confianza es bueno conocer también muy bien a tu aliado, ¿no? Y las diferentes problemas que tienen. Como te decía, me preguntaste antes respecto a la segmentación de los rubros y cómo segmentamos nuestros clientes. Y creo que eso es muy importante saber cuáles son los problemas de cada rubro para poder generar empatía con ese cliente en particular, ¿no? Porque si tú vas con una Claro, idea general sobre lo que es el desperdicio, o sea, sobre el problema que hay detrás de la logística de alimentos, eh, y tratas de meter la misma idea a todos los rubros, pues es bastante fácil que no se sienta, no genere empatía con tu propuesta, porque no lo estás personalizando, ¿no? De acuerdo a lo que a ese rubro e incluso a ese local en particular les pasa. Porque no todas las pollerías son iguales, no todas las pastelerías son iguales, claro. Ujú. algunos tienen diferentes operaciones internas y creo que es súper importante eso primero, ¿no? Entonces, respecto a la estrategia comercial, eh, Circula termina siendo todavía un aplicativo bastante nuevo y todo está siendo muy de uno a uno, ¿no? De conversar como con cada local y ganarles la confianza. Yo creo que esto después de algún punto de quiebre va a necesitar otro tipo de estrategias para realmente escalar, porque es mucho trabajo y mucha inversión de tiempo ir uno a uno, ¿no? Pero, pero eso respecto a tu primera parte. Y la segunda parte de la pregunta está más enfocada hacia el consumidor final. Yo creo que ahí las estrategias de marketing digital orientadas hacia el usuario final eh, también tienen que ser bastante claras respecto a nuestra propuesta, no Ujú. solo sobre el descuento, sino sobre el impacto, digamos, medioambiental y social que hay detrás de esta problemática, que es que en un punto los locales pueden terminar viéndose obligados a botar alimentos en perfecto estado y que tú puedes hacer algo al respecto, ¿no? Entonces, eso en Y verdad viene de la mano de un equipo grande, o sea, de una estrategia grande, que aún creo que circula todavía por el tamaño que tiene y por los recursos que tenemos.
todavía no ha explotado en su totalidad, pero que pronto va a priorizar también eso con más fuerza, ¿no? Muchas gracias. Y partiendo de ello, ¿cómo comunican actualmente su valor y marca a sus aliados y prospectos? Eh, bueno, o sea, como te decía, hay diferentes canales de comunicación. En el caso de restaurantes, principalmente eh, enganches iniciales por redes sociales. De hecho, creo que el reto más grande siempre va a ser llegar a la persona adecuada con la que tienes que conversar, porque normalmente pasas por un montón de filtros antes, ¿no? O sea, ya sea la persona que atiende a los clientes, que no tiene normalmente la autorización para darte datos personales de los dueños o de los tomadores de decisión. Entonces es pasar esas barreras, tratando de explicar un poco la propuesta de una manera resumida y directa. Y luego hacia los mismos dueños de los locales, pues puedes utilizar diferentes presentaciones que resuman tu propuesta, correos, información más formal, brochures, que te ayuden como que a explicar un poco mejor la idea y dejar clara la propuesta. Bueno, además, obviamente tener una web o redes sociales que ya sean activas y funcionando también ayudan bastante a afianzar eso. Y respecto a usuarios finales, pues como ya te había mencionado, principalmente también el contenido que hay en redes sociales ayuda bastante a hacer ese boca a boca. Por otra parte, ¿cómo miden el número de aliados que los ven como ustedes desean, ¿no? O sea, actualmente, ¿cómo se lleva a cabo ese aspecto? ¿Te refieres? Mm, O sea que, bueno, claro, cómo actualmente ustedes miden el número de aliados que los ven como ustedes desean, de acuerdo a lo comentado. eh, es que creo que es muy difícil medir eso, si es que, o sea, yo creo que todos los aliados que finalmente deciden entrar a trabajar por nosotros es porque primero que se comprometen con la propuesta y están de acuerdo con los términos y condiciones del aplicativo, ¿no? Y los términos y condiciones no solo son como, no sé, la comisión que cobra, cómo funciona, etcétera, sino también el valor detrás, la propuesta, ¿no? Entonces, ¿cómo lo mides? Supongo que dentro del pipeline comercial que hay, o sea, tienes una cantidad de prospectos a los que apuntas, una cantidad que te hace, que te cita aceptar una reunión o un primer momento de contacto y luego una calificación correcta de acuerdo al feeling que tú tienes de, como comercial, de que habla con esa persona, de que te interesa o no cerrar, ¿no? Y finalmente los que terminan entrando son, creo yo, los que finalmente eh, están de acuerdo con tu propuesta, ¿no? Y, y esa es la forma de medirlos, creo. O sea, pasar por toda la experiencia comercial hasta que están dentro del aplicativo. Creo que esos últimos son los que finalmente comparten lo que Circula propone. Muy bien. ¿Y usted considera que hay otra forma de medirlo o quizás tiene alguna recomendación para mejorar la medición? O sea, respecto a la medición, en verdad creo que es un número muy directo. O sea, lo que tienes, los aliados que ingresan, ya está. O sea, los mediste, ya sabes cuántos son, sabes quiénes, no hay mucho problema por ahí. Creo que el reto más grande de un aplicativo, como te mencionaba al inicio, es ver cómo puedes hacer para escalar esta llegada, ¿no? O sea, porque si tienes recursos limitados, dependiendo de qué tan grande es tu equipo, cuántas personas a nivel comercial tienes para poder llegar a más locales, o, y bueno, recordemos que en el mundo de restaurantes esto no es como, no sé, como ir hacia usuarios finales donde tienes una lista de números o una base comprada que de hecho es ilegal, este, para poder contactar clientes, ¿no? Tienes que buscar el uno a uno de cada uno de los locales, volver a sacar tú mismo tu información o por referencias de alguna persona que te pueda pasar contactos, pero de cualquier forma es un trabajo muy de uno a uno. Y eso creo que es muy difícil. O sea, es el reto más grande para escalar, sabiendo que tienes pocas personas, digamos, disponibles para ese trabajo, ¿no? Entonces, eh, eso, porque respecto a medición concretamente, en verdad
es fácil porque es una base de datos con la que trabajas directamente. Entonces, creo que el reto no va tanto por cómo mides los aliados, sino por cómo llegas a tener más en un tiempo corto. De acuerdo. ¿Y usted considera factible que se desarrollen asesorías y recordatorios periódicos por parte del área comercial a los aliados para que los vean como, como ustedes desean o como se espera, mejor dicho? Eh, O sea, bueno, quiero hacer una aclaración respecto a la premisa que tienen, digamos, dentro de las preguntas respecto a ver, a que los aliados nos vean como nosotros queremos. Porque no sé si ese es el key de la, digamos, del cambio o de estrategia dentro de Circula. Como te decía, yo creo que es un aliado que termina de entrar, o sea, decide ingresar finalmente, pues ya está, o sea, es consciente de eso. Lo que sí creo que podría generar valor en algún momento, cuando se tenga la capacidad también para desarrollar ese nivel de seguimiento, es que una vez dentro puedan ser más conscientes del impacto positivo que están generando al haber tomado esta decisión, ¿no? De un acompañamiento postventa donde se explica, por ejemplo, mira, tú como, no sé, pollería que has entrado en este periodo de tiempo trabajando con nosotros, has logrado recuperar esta cantidad, no solo de dinero, sino de productos que has evitado que termine o sea, malográndose o botando o perdiendo su valor, etcétera, y has llegado a X cantidad de usuarios, por ejemplo. Ese tipo de información es muy rica. Se podría trabajar de acuerdo a perfiles de restaurantes, y ahí tal vez, volviendo a tu pregunta anterior, creo que ahí sí es un reto también obtener los datos, ¿no? Porque se tendrían que caracterizar los tipos de platos, los pesos, productos, etcétera, eh, que hacen un poco más compleja la devolución de esa información, pero que igual sería muy interesante. Después, respecto a mensajes o comunicaciones puntuales con los clientes, en verdad se hace. El rubro de restaurantes no utiliza mucho mails, a no ser que estés hablando con o sea, las áreas de marketing o administrativas de marcas grandes, ¿no? Que son los únicos que sí te responden los mails. Pero de ahí, dueños de locales directos, la mayoría WhatsApp es su principal canal de comunicación. Y no creo que le genere mucho valor seguir teniendo miles de WhatsApps de parte de Circula, por lo menos del área Claro, comercial. muy bien. ¿Y qué otras acciones podrían desarrollarse para cumplir con el objetivo, de acuerdo a lo que me acaba de comentar? El objetivo, ¿cuál de todos? En cuanto al, bueno, si es bueno, los mensajes o los recordatorios periódicos por parte del área comercial hacia los aliados, y esto para lograr que los puedan observar como ustedes esperan a lo largo de cada año o después de haber logrado, ¿no? Logrado su confianza o los aliados. Ujú. Mm, eh, estaría entendiendo tu pregunta como cómo ser una mejor postventa o acompañamiento de los aliados. Si fuera así, y si no lo estoy entendiendo mal, Ajá. eh, es que hay muchas estrategias que se podrían generar, pero yo en verdad particularmente los podría dividir por grupos, o sea, por rubros, porque cada área de restaurantes es muy diferente y tiene diferentes problemas también, ¿no? Tanto a nivel de costos de insumos como, no sé, por ejemplo, operaciones en sí mismas. Y creo que se podría generar espacios de conversación también con ellos para que o se conozcan o sepan también que comparten problemas similares y se puede generar eh, soluciones en conjunto. Eso es como, estoy pensando ya a un largo plazo, ¿no? Como
de las miles de opciones que se podrían desarrollar. Y respecto a los canales de comunicación, creo que pueden ser, siguen siendo los principales todavía WhatsApp o, te digo, mails, para poder tener un mejor relacionamiento, pero sobre todo también utilizar CRMs como HubSpot o cualquier otra marca que tenga CRMs te ayuda también a tener un mejor seguimiento, ¿no? Muchos de ellos, incluso los que no entran todavía a trabajar contigo, te pueden decir, sí, mira, ahorita no es el momento, pero de acá en, no sé, 4 meses tal vez sí, ¿no? Entonces se maneja una cantidad de leads o de prospectos tan alta que es muy difícil que uno recuerde todo. Entonces, por eso el tener también herramientas comerciales actualizadas con la información siempre bien puesta ayuda bastante a justamente posteriormente a tener un mejor seguimiento, ¿no? De los aliados. Entonces, eso creo que es algo que también es muy relevante al momento de desarrollar este tema comercial. Muy bien. Y justamente se realiza algún tipo de introducción, educación o capacitación a los trabajadores sobre cuál es la cultura interna de Circula y cómo lograr interactuar con los aliados. Claro, cuando alguien entra al área comercial, por lo menos yo tengo a cargo ahora solo una persona, que es la practicante o asistente comercial directa, trabaja conmigo. Eh, sí hay una inducción previa sobre lo que circula, sobre su propuesta, sobre la problemática que hay detrás respecto al tema de alimentos. Y como te decía también, una capacitación diferente por tipos de prospectos según rubro, ¿no? Porque como ya te lo he mencionado varias veces, no te puedes dirigir de la misma manera a uno y a otro. Eh, Eso después, el acompañamiento, las estrategias que se tienen también para el hunting, que es la búsqueda de prospectos, y para las reuniones, es diferente a nivel digital que presencial, también se capacita en eso. Y además también me acompañan en diferentes reuniones con los mismos aliados para que sepan en verdad cómo uno interactúa y poco a poco vayan aprendiendo también en el proceso, ¿no? Creo que eso es lo más interesante de trabajar en una startup, que en verdad te involucras en todos los procesos porque pues normalmente hay pocas personas que se hacen cargo de muchas áreas, muchas tareas al mismo tiempo, que en empresas grandes normalmente están mucho más divididas, ¿no? Como que un área se encarga de la primera parte y de la segunda y de la tercera. En cambio, cuando trabajas en una startup, como hay menos personas y recursos limitados, normalmente una persona se podría encargar de todo un proceso completo, ¿no? Que es lo que actualmente sucede en Circular, ¿no? Entonces sí, hay capacitaciones y también acompañamiento post capacitación, ¿no? Y justamente existe alguna guía o pauta sobre cómo responder a las dudas o problemas con los aliados. Sí, o sea, tenemos preguntas frecuentes que se presentan al inicio como para que las personas que se unan al equipo puedan tener referencias, pero normalmente ese tipo de consultas se terminan resolviendo en la misma cancha, porque yo te puedo dar teoría de las diferentes, digamos, problemas que podríamos haber enfrentado, consultas, preguntas, pero no es hasta que interactúas con los clientes que creo que internalizas toda esa información, ¿no? Que en verdad es muchísimo, hay demasiados casos, demasiadas preguntas posibles, desde, como te digo, desde toda la parte del proceso, ¿no? Porque el comercial no solo ve la venta de la idea como tal, sino también la parte administrativa, la parte de las comisiones, el postventa y el seguimiento del cliente. Entonces, es bien amplio, ¿no? De acuerdo. Mira, también sabemos que Circula, o sea, el equipo en general realiza visitas a sus aliados y en ese sentido quisiéramos saber si previamente a la visita se realiza alguna capacitación o informe al trabajador sobre el aliado a visitar y cómo debe relacionarse con él. Ujú. Eh, o sea, las visitas son previa
aceptación de una reunión con un cliente, con el cliente final. Eh, entonces, para poder haber llegado hasta ese punto, tendrías que haber conversado previamente con esa persona, o sea, tienes que haberte ganado a ese cliente, ¿no? Normalmente, cuando ya son reuniones pactadas, o sea, en este supuesto que me estoy poniendo, ¿no? En el que tenemos una reunión ya concretada con un aliado, es porque ese aliado ya aceptó reunirse contigo. Entonces, actualmente ningún practicante o persona que está, digamos, de apoyo dentro del área comercial va solo a reunirse con los clientes. Ese tipo de reuniones las asumimos nosotros como managers o el gerente comercial. Entonces, digamos que no están a la deriva solos, sí nos acompañan como para que también conozcan el proceso comercial. Entonces, si bien ya saben, tienen una capacitación de todo lo que se dice, de acuerdo al nivel de complejidad de cada local, normalmente hasta por ahora no soltamos a ninguna persona sola. Eh, pero sí nos acompañan en las reuniones comerciales. Y, más que capacitación, lo que se hace es, o sea, lo que tiene que estar sí o sí súper claro, es una investigación profunda del local, ¿no? O sea, no solo su rubro, sino de cuántas marcas tiene, si son varios locales, qué grupo comercial está detrás, las características, cuántos años tiene operando, eh, si ha tenido problemas en pandemia, si han cerrado locales, o sea, hay un montón de información previa que se levanta antes de llegar a esa reunión para que tanto el asistente comercial como la persona que se reúne, que bueno, podría ser, por ejemplo, en mi caso, como el manager de la cuenta, pueda tener toda la información necesaria para tener una reunión buena, ¿no? Y no meter la pata, ¿no? Porque uno puede, y ya me ha pasado alguna vez, en la que uno o se investiga a través de Google la información que pueda obtener de un local y dices, ah, mira, esa marca tiene dos locales, va a estar mejor con el usuario, con el aliado, y te dicen, Sara, cerrado en pandemia, uno de ellos, y recién estoy intentando sacar esto adelante, ¿no? Entonces puedes estar tocando heridas como de situaciones complicadas que han pasado en pandemia, o ya cerraron o quebraron, no sé. Entonces siempre es importante validar la información total del cliente antes de tener una reunión y no cometer ese tipo de momentos incómodos, ¿no? Que al final no ayudan tampoco al proceso comercial. De acuerdo. Y por otra parte, las posibles mejoras o indicaciones que se le brinda a los aliados durante y después de la visita son genéricas o personalizadas, basadas en su situación actual y objetivos a alcanzar. ¿Me repites la primera parte de tu pregunta? Así, en cuanto a las posibles mejoras o indicaciones que se le brinda a los aliados durante y después de la visita, lo que quisiera saber si son genéricas o personalizadas, ya que si están basadas en su situación actual y los objetivos a alcanzar. Ajá. Eh, respecto, no sé si los objetivos de alcanzarse algo que se le transmita al usuario final, o sea, al aliado, pero que es algo interno, ¿no? Entonces, por ahí que eso no es visible, o sea, no es algo que se comenta. Lo que sí, eh, pues se les brinda información de lo que se conversó, ¿no? Porque a veces, o sea, yo puedo tener una conversación muy extensa contigo, pero es muy complejo de ahí recordar todas las cosas que hemos conversado. Entonces, sí solemos enviar un correo, dependiendo también del feeling que tienes con ese aliado sobre qué tan interesado están o no en la propuesta, ¿no? Entonces, si son aliados muy interesados, se les da casi que toda la información con todos los detalles para poder entrar, además de los links o todo ya listo como para poder ingresar pronto. Y se les prepara como, digamos, un mail con todo el colchoncito de información que necesitan, Claro, además de que se les da un seguimiento. Pero respecto a, o sea, a los que no les interesa mucho, es
tal vez mandar un reminder de, bueno, esto fue lo que conversamos y si más adelante te interesa, pues acá tienes nuestros contactos, etcétera, ¿no? Entonces, depende mucho también de eso, del nivel de interés, ¿no? Al final, si alguien te escucha y considera que no quiere, o sea, y, bueno, y es un tomador de decisión, y considera que no le hace valor la propuesta y ya sabes que entendió, creo que tampoco es cuestión de seguir insistiendo, ¿no? Porque terminas, o sea, como cualquier relación, ¿no? Si es un no, es un no. Y si sabes que realmente no, ya lo entendió y validaste eso y no le interesa, pues no, ¿para qué insistir, no? Entonces es algo más como genérico, cordial, de gracias por tu tiempo y estaremos conversando cuando quieras revisar nuevamente esto. Ok. ¿Y usted tiene alguna última observación relacionada al objetivo que quisiera señalar? Eh, mm, sí, bueno, si tenemos como premisa que el objetivo comercial es poder incrementar justamente la llegada a nuevos aliados, eh, y bueno, que se entienda la propuesta. Creo que, o sea, la clave es la personalización de la atención y la posibilidad de generar una empatía con la problemática real que hay detrás de los aliados. Creo que eso es clave. Pero como te decía, una barrera o algo que es importante levantar en algún momento es cómo haces eso, pero con una llegada mucho mayor, ¿no? O sea, no de un uno a uno, de estar tocando como puertas como a cada local, pero cómo puedes hacer lo mismo a otro nivel, ¿no? Eh, eso, creo que eso es lo más retador, por lo menos en esta etapa. Muchas gracias, señorita Sara. Muchas gracias por su tiempo, por brindarme toda la información necesaria y, por supuesto, importante tanto para su empresa y que de verdad los mejores éxitos y que sigan creciendo en todos esos años que vienen operando porque todavía hay mucho camino que recorrer. Muchos éxitos de verdad y te que tenga un buen día. Cuídese. Listo, gracias, gracias Gracias. Álvaro. Nos Chao. vemos. Hasta otra oportunidad.